Cordial y respetuoso saludo. Mi nombre es Edna Rocío Niño, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal de la República Bolivariana de Venezuela. Mi intención investigativa se denomina Competencias Ciudadanas y Cultura de Paz, un estudio en educación básica primaria del sector rural. Esta intención investigativa se encuentra cimentada en las competencias ciudadanas como habilidades fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía y la construcción de paz. En Colombia, la formación en competencias ciudadanas busca que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen integralmente. Además, que se formen como ciudadanos con valores éticos, respeto hacia lo público en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes en la sociedad. Por tanto, para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, es necesario que la educación brinde las herramientas necesarias que vayan en vía del efectivo desarrollo de estas competencias y comprometan la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiético y pluricultural como en el que nos encontramos. En este contexto, el Estado, la escuela, la familia, la comunidad en general son responsables ética, social y democráticamente de proveer condiciones integrales en los niños para propender por su desarrollo educativo. Pues como lo referencia la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la educación en todas sus formas y dimensiones, dentro y fuera de la escuela, configura nuestra manera de ver el mundo y de tratar a los demás. Y puede y debe ser una vía para construir una paz sostenible. Ahora bien, si se entiende que formar para la ciudadanía y la paz es un trabajo de equipo que no solamente hay que delegarlo a la escuela, pues se adquieren aprendizajes en el hogar, en la comunidad, en los grupos sociales, en las relaciones interpersonales y en cualquier situación comunitaria de interacción experiencial, es de vital importancia traer estos mensajes al aula para reflexionar sobre ellos y analizar cuáles son esas aproximaciones teóricas orientadas al desarrollo de competencias ciudadanas y cultura de paz desde los actores educativos en las escuelas rurales de básica primaria. Atendiendo a esta intención investigativa se proyectan los siguientes objetivos. Como objetivo general, generar una aproximación teórica orientada al desarrollo de competencias ciudadanas y cultura de paz desde los actores educativos en las escuelas rurales de básica primaria en el municipio de Oiba, en el departamento de Santander. Como objetivos específicos encontramos identificar teorías educativas que dinamizan los procesos de enseñanza-aprendizaje de competencias ciudadanas y cultura de paz, caracterizar los actores educativos que intervienen en el proceso de desarrollo de competencias ciudadanas y cultura de paz, reconocer los elementos conceptuales a partir de una asociación de concepciones del desarrollo de competencias ciudadanas, cultura de paz y las dinámicas del marco educativo desde los actores educativos. Finalmente, estructurar sistemáticamente los elementos teóricos que orientan el desarrollo de las competencias ciudadanas y la cultura de paz desde los actores educativos de acuerdo con los diversos criterios categoriales encontrados. Esta intención investigativa se sustenta o se fundamenta teóricamente de acuerdo a Paulo Freire y su pedagogía para el cambio social. Adela Cortina, con su ética de la razón cordial, educar en la ciudadanía del siglo XXI, y Fernando Sabater, con su teoría ética y ciudadana. Metodológicamente, la intención investigativa aborda el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo desde la teoría fundamentada. Además, la intención investigativa se desarrolla de acuerdo a la pentadimensionalidad en 5 dimensiones que son la ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica y metodológica.
En cuanto a la dimensión ontológica, que estudia al ser en cuanto a ser, investiga la naturaleza de la realidad existente en cuanto a características y relación entre sí, González, en relación con la ontología, dice que el investigador ofrece respuestas relacionadas con el qué de la investigación, las cuales se deben referir a los ámbitos probables de indagación y estos pueden corresponder al mundo natural o al mundo social. De acuerdo a la intención investigativa, que se encuentra cimentada en las competencias ciudadanas como habilidades fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía y la construcción de una cultura de paz, en cómo desarrollarlas a través de una aproximación teórica en los estudiantes de las instituciones educativas rurales del municipio de Oiva, en el departamento de Santander, Colombia, es asumida desde una visión social para establecer una cultura ciudadana al interior de las instituciones educativas y que éstas se proyecten hacia una sociedad integral, equitativa y justa. En segundo lugar, encontramos la dimensión teleológica, que hace referencia a los objetivos, fines o propósitos del estudio y se refieren a la explicación de los fenómenos en función de sus propósitos o metas, es decir, la idea de que ciertos eventos o procesos ocurren porque están orientados hacia un fin determinado. De acuerdo a Mota, quien cita a Covarrubias, todo proceso investigativo implica una intencionalidad, es decir, implica un fin, que es pertinente aclarar desde que se diseña el proyecto de investigación. Es por eso que el fin último de nuestra intención investigativa permite develar la generación de constructos teóricos orientados al desarrollo de competencias ciudadanas y cultura de paz desde los actores educativos en las escuelas rurales del municipio de Oiva, en el departamento de Santander. En tercer lugar, tenemos la dimensión epistemológica, que aborda la intención investigativa del estudio del conocimiento, su naturaleza, origen y alcance. En efecto, fundamentados en Sirven, quien nos dice que se refiere a las decisiones que el investigador toma sobre los conceptos, categorías, cuestiones, finalidades con los cuales se construye este objeto de investigación, es decir, el investigador visiona la riqueza conceptual en relación a su finalidad. Esta intención investigativa se basa en los aportes de las teorías ética y ciudadana, la teoría del desarrollo moral, la pedagogía social y la cultura de paz, con el fin de identificar los elementos capaces de contribuir al desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes, de modo que la aproximación teórica surja como consecuencia de la deconstrucción y reconstrucción del fenómeno de estudio. En cuarto lugar, encontramos la dimensión axiológica, que responde al qué de la investigación, interrogando acerca del valor que se le atribuye a la actividad investigativa. De acuerdo a González y Villegas, se le considera valiosa, importante, interesante y meritoria. Por lo tanto, el estudio se lleva a cabo de manera responsable, teniendo en cuenta aspectos sociales, prácticos, donde se privilegia la integridad del proceso investigativo. Además, en nuestra intención investigativa se determina la manera de desarrollar valores ciudadanos y de paz en los estudiantes, lo cual implica la promoción de valores, debiendo responder a los propósitos de esta investigación y apelando a la experiencia subjetiva como recurso de meditación y reflexión sobre el modelado del hecho científico. En cuanto a la dimensión metodológica, la intención investigativa es de carácter cualitativo en su enfoque y según su propósito es descriptiva. Se encuentra centrada en determinar el desarrollo de competencias ciudadanas y una cultura de paz desde los actores educativos, padres de familia, docentes, rectores, estudiantes, a través de la ética ciudadana y el desarrollo moral, utilizando como método la teoría fundamentada, empleando como técnica la entrevista en profundidad, el formato de entrevista como instrumento de recolección de información, y a través de esta integralidad de elementos se pretende conocer las necesidades de promover valores y competencias ciudadanas desde los principales actores sociales en las instituciones educativas del departamento de Santander. Gracias.
Un saludo cordial para los compañeros doctorandos en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, también a la doctora Nelmir. Mi nombre es Jaime Alexander Moreno López, soy estudiante egresado de maestría de la Universidad de Santander en tecnologías educativas. Actualmente me encuentro haciendo el doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL de la República Bolivariana de Venezuela, y a continuación les presento la intención investigativa, la cual he titulado Aproximación teórica y metodológica sobre la importancia del proceso metacognitivo como base del aprendizaje en estudiantes de educación básica secundaria. Problemática. Objetivamente, dentro de lo que ha sido mi experiencia ya cerca de 16 años, y que de hecho algunos estudios investigativos tratan de dar fe de lo que quiero plantear, es que en esta problemática se han visto bastantes retos en la educación. Uno de ellos es plantearse la pregunta si en efecto los estudiantes y los docentes tienen claridad sobre lo que es el aprendizaje. Pues nos damos cuenta que muchas veces la educación tradicional premia lo memorístico o simplemente el seguir una secuencia lógica de unidades temáticas durante el año escolar, pero muy difícilmente hacemos realmente un alto en el camino para pensar en un proceso metacognitivo. En este orden de las cosas, pues queremos reflexionar sobre la importancia de lo que es el aprendizaje, qué es aprender, qué es desaprender, porque muchas veces pensamos que aprender es una cosa, pero realmente necesitamos es enfocarnos hacia desaprender lo que pensábamos que estaba bien, pero que no lo es, y cómo replantearme lo que es el verdadero aprendizaje, cuáles son las metas y fines del aprendizaje dentro de la educación, soy consciente y reflexivo de lo que aprendo, eso me sirve para la vida. Son preguntas fundamentales que muchas veces nosotros decimos, venga, realmente al inicio del año escolar los docentes de manera permanente realizamos este ejercicio reflexivo con los estudiantes. ¿Será esta la base o piedra angular para que la educación se base en un aprendizaje realmente significativo y que valore y que le dé premio como tal a la reflexión y al análisis para incluso solucionar problemas propios de la vida? Esa es la situación problema que presento como base de lo que realmente quiero realizar, y es crear como tal un cuerpo teórico de lo que es la metacognición y su relevancia al principio del año escolar, y a la vez un discurso metodológico donde nos guíe por medio de estrategias a mejorar los desempeños de los estudiantes, hablando de la importancia de lo que es el aprendizaje. Sin duda alguna soy uno de los convencidos en que si uno como docente les da las pistas, le da el análisis y la posibilidad de que el estudiante reflexione sobre su aprendizaje, este va a ser mucho más significativo y va a poder aplicar en diferentes contextos el aprendizaje de las diferentes áreas del saber en el proceso formativo e informativo de la educación. Con respecto al objetivo general de la propuesta investigativa, generar una aproximación teórica y metodológica sobre la importancia de la metacognición como base del proceso de aprendizaje en estudiantes de educación básica secundaria. ¿Cuáles son los objetivos específicos que pretenden validar como tal este objetivo general? El primero de ellos es diagnosticar el conocimiento y la aplicación de las prácticas metacognitivas de educadores y de educandos para validar la propuesta investigativa. Una vez habiéndolo hecho, vamos con el paso número 2 del objetivo, que es identificar las teorías epistemológicas que sustentan la importancia de la metacognición en el aprendizaje de los educandos en educación básica secundaria. El tercer objetivo específico es definir los recursos metodológicos que fundamentan la relevancia de la metacognición en el proceso de aprendizaje en alumnos de básica secundaria, y finalmente describir estrategias para fomentar la metacognición en el aula. Con respecto a las teorías de apoyo, son 4 prácticamente las teorías de diferentes autores que soportan y le dan fuerza y validez a la metacognición. Uno de ellos es Flavel con su teoría de la metacognición, que no es otra cosa que un estudio que hizo Flavel frente a cómo aprende el ser humano, cómo aprende a aprender, cómo reflexionar sobre lo que aprendo y cómo eso me sirve para la vida, para solucionar incluso problemas cotidianos. La segunda es la teoría de Ausubel sobre el aprendizaje significativo, que no es otra cosa de, venga, lo que aprendí realmente sé cómo utilizarlo en la vida, realmente lo comprendí, lo puedo decir a mi manera sin necesidad de recitar memorísticamente el aprendizaje. La siguiente es la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget,
que habla cómo en el proceso evolutivo del niño, precisamente por su nivel intelectual a medida que va creciendo, puede hacer un proceso de correlación y análisis cada vez mucho más complejo del mundo que lo rodea. Y finalmente Vygotsky con su teoría sociocultural, donde sabemos de antemano que los seres humanos somos el resultado de esa injerencia sociocultural del contexto donde nos encontramos. Con respecto al abordaje metodológico y las dimensiones del conocimiento, la dimensión ontológica lo que busca es validar el fenómeno social y su relación con los objetivos de la intención investigativa. Se debe realizar un proceso de reflexión sobre el fenómeno social que no es ajeno a la realidad de la educación y de los educandos, en este caso también de los docentes, frente al fenómeno de la metacognición. Preguntas ontológicas tales como: ¿cómo se percibe el aprendizaje en el contexto de la educación básica secundaria? ¿Qué creencias y valores subyacen a la metacognición en este contexto educativo? Con respecto a la dimensión axiológica, se pretenden evaluar los valores fundamentales que plantea la intención investigativa. Es darle una organización ética desde el quehacer docente en cuanto prioriza sobre la importancia del aprendizaje antes que ver contenidos temáticos y cómo eso lo puede utilizar el estudiante para la vida de forma ética. Preguntas axiológicas tales como: ¿qué creencia tenemos sobre lo que es el aprendizaje? ¿Es la metacognición la clave para hablar de un aprendizaje óptimo? Y en cierta medida, en la medida en que logre responder esas preguntas, es darle una validez a la ética y a la moral de cómo el docente está impartiendo sus clases. Antes de darle relevancia a los contenidos, le da relevancia a qué es el aprendizaje y cuáles son las metas de la misma. Con respecto a la dimensión epistemológica, para mí una de las de mayor baluarte y peso frente a las dimensiones del conocimiento, busca darle a la intención investigativa un marco teórico y metodológico de lo que es la metacognición, y se constituye en la base epistemológica de la intención investigativa, dado que es darle herramientas tanto a los docentes como a los estudiantes al inicio del año escolar para que sean reflexivos frente a lo que van a aprender y con base en el proceso de reflexión, pues obviamente logren sus objetivos y metas de conocimiento. Con respecto a la dimensión teleológica, ¿cuál es el fin o propósito de la intención investigativa? Pues precisamente validar la información en primera medida y con solidez dar una teoría y una metodología que estratégicamente plantee opciones para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes en el aula. Con respecto a la dimensión metodológica, pues se basan los resultados de las técnicas de indagación, en este caso la encuesta y la entrevista, que se va a utilizar para docentes y estudiantes como base del proceso de desarrollo de la intención investigativa, porque precisamente de acuerdo a los resultados es que se busca validar la construcción teórica y metodológica sobre lo que es la metacognición. Con respecto al paradigma, sin duda alguna, es un paradigma de tipo analítico, interpretativo y epistemológico, porque lo que se pretende con respecto a lo que es la intención investigativa es crear un cuerpo epistemológico de teorías y metodologías que orienten a docentes y a estudiantes sobre la importancia del proceso de investigación, de metacognición al inicio del año escolar. Con respecto al enfoque de la investigación, hay dos momentos fundamentales en la intención investigativa, por eso el enfoque es multidimensional. En primera medida, el cuantitativo, porque busca validar como tal la propuesta de teorizar y generar un marco metodológico, pero a partir de los resultados que arrojen como tal las encuestas y entrevistas que se van a aplicar. Y en segundo momento, pues es la cualitativa, que busca generar ya las teorías y el marco metodológico como apoyo al proceso metacognitivo que sirva para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Con respecto a la muestra poblacional, en el momento 1, que es de fase cuantitativa, lo que se pretende para darle validez y peso a esta propuesta investigativa es que en la medida de las posibilidades, como yo estudio en el Colegio Luis Antonio Escobar del municipio de Villapinzón, se va a tomar un estudio muestra aleatorio de docentes y estudiantes de grado 6 hasta grado 11 para validar las respuestas y ver si realmente sí es una necesidad lo que de pronto puede llegar a organizar y reorganizar la intención investigativa hacia lo que pretendemos, que es precisamente consolidar una teoría y una metodología de la metacognición. Con respecto a las técnicas e instrumentos de recolección de la información, van a ser dos: la encuesta y la entrevista. ¿Qué queremos aplicar?
un test de inventario de habilidades metacognitivas que ya viene prediseñada, en donde vienen un promedio de 53 preguntas relacionadas con la metacognición aplicada a estudiantes en muestra aleatoria y a docentes de la institución educativa. Preguntas tales como: ¿sabes qué es aprendizaje? ¿Hay alguna relación entre aprendizaje y memorización? ¿El aprendizaje va más allá de la memorización? ¿Normalmente reflexiono sobre lo que aprendo? ¿Normalmente utilizo lo que aprendo para la vida? ¿Me sirve para solucionar problemas? ¿Soy o hago un proceso analítico antes de plantear una solución a un problema de manera eficiente, de manera eficaz? ¿Utilizo métodos metacognitivos para darle solución a problemas? Validez y confiabilidad. Pues va de acuerdo a los resultados como tal de la muestra aleatoria. Una muestra que nos dé solidez, que nos dé fuerza y nos dé peso como tal en la intención investigativa, para de la misma manera pues darle fuerza y validez a la propuesta de la intención investigativa. Con respecto a los procedimientos, presentamos aquí 4 fases fundamentales con respecto a lo que es la recaudación de la información con respecto a la encuesta y la entrevista que se va a aplicar. En primera medida, una categorización, donde por medio de este proceso lo que queremos es generar a los informantes y establecer categorías desde diferentes niveles, tanto en lo selectivo, axial, abierto, para que de esta manera se defina la realidad. Posteriormente pasamos a la fase de la estructuración. Se organiza la información de acuerdo con las dimensiones y los objetivos de la investigación, y es preciso que en este caso hay una conformación de una escultura gráfica para tener un mayor dominio de la información. Posteriormente pasamos a una fase de contrastación, que no es otra situación que confrontar la información de la entrevista con lo planteado en el fundamento teórico, con la finalidad de establecer tanto correspondencias como incongruencias, con la finalidad de fijar una robustez en los datos. Y finalmente una teorización, que ese es el objetivo fundamental de nuestra intención investigativa. Se procede con la consolidación del constructo teórico y metodológico de las habilidades metacognitivas en los procesos de autorregulación del aprendizaje en estudiantes de básica secundaria. Las referencias, los mismos autores que planteamos a lo largo de la intención investigativa. Y pues en resumen, espero les haya gustado como tal y llene las expectativas de esta intención investigativa. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Julio César Salazar Estupiñán, soy magíster en gestión de la tecnología educativa y me enfoco en los procesos educativos orientados desde el STEAM. De ahí que mi proyecto doctoral es una aproximación curricular del enfoque STEAM en la básica primaria, una ruta de aplicación educativa dinámica y didáctica. La situación objeto de estudio se enfoca en la implementación del enfoque STEAM en la educación primaria colombiana, ya que no existen desigualdades en el acceso a oportunidades educativas, a pesar de los esfuerzos desde el 2016 con la creación de la ruta STEAM por el Ministerio de Educación en Colombia. Y aún persisten obstáculos como la falta de recursos y la insuficiencia en la formación docente que limitan la calidad educativa. Teniendo en cuenta que sin una integración efectiva de la STEAM, la brecha educativa y tecnológica en Colombia seguirá ampliándose, afectando la preparación de los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. Por lo tanto, es fundamental cerrar esta brecha y empoderar las nuevas generaciones para que se conviertan en un líder del entorno tecnológico y competitivo a nivel nacional y mundial. Se tiene como objetivo general proponer un plan de formación curricular que permita la implementación efectiva del enfoque STEAM en la educación primaria en Colombia, teniendo en cuenta las características socioeconómicas, culturales y educativas del país. El objetivo es asegurar que el aprendizaje sea relevante y accesible para todos los estudiantes, adaptándose a las diversas realidades del sistema educativo colombiano. Por tanto, tenemos 3 grandes objetivos específicos: identificar principalmente los obstáculos y limitaciones que se encuentran en las escuelas primarias en Colombia al implementar el enfoque STEAM, para comprender mejor los desafíos específicos y cómo superarlos. Luego, evaluar las experiencias previas de la implementación del enfoque STEAM en Colombia y en otros países, con el objetivo de extraer buenas prácticas y lecciones aplicables al contexto colombiano.
Finalmente, se desarrollarán estrategias pedagógicas innovadoras que fomenten la enseñanza, la interdisciplinaridad del STEAM, adaptadas a las necesidades de contextos rurales y urbanos en Colombia. El referente teórico resalta la pertinencia de diversos autores en la problemática de la implementación del enfoque STEAM en la educación primaria. Estos expertos provienen de contextos como Corea, España y Venezuela y ofrecen perspectivas valiosas sobre la integración de la STEAM en el currículo escolar. Todo esto teniendo en cuenta lo crucial que es entender el STEAM para enfrentar los desafíos educativos actuales. Su relevancia se evidencia en la identificación de los obstáculos y la falta de recursos y la insuficiencia en la formación docente. Además, ellos proporcionan ejemplos prácticos y estrategias innovadoras pedagógicas y efectivas en sus respectivos países que pueden servir de referencia para un plan de formación curricular adaptado a las realidades colombianas. Todo esto nos propone establecer objetivos claros. Estos teóricos contribuyen a mejorar la calidad educativa y preparar a los estudiantes y a los docentes para los retos del siglo XXI, convirtiéndonos en un recurso esencial para cerrar la brecha educativa y fomentar el aprendizaje significativo y accesible para todos. La pentadimensión de la investigación es fácil de entender desde la orientación de sus dimensiones, teniendo en cuenta la ontología, la epistemología, la axiología, la teleología y la metodología. Desde la parte ontológica, la dimensión ontológica se refiere a la naturaleza de la realidad que se investiga. La dimensión epistemológica es la dimensión que se centra en la naturaleza del conocimiento y cómo se adquiere. La dimensión axiológica es la que se hace referencia a los valores y principios que guían la investigación. La teleológica es la que se refiere a los fines y objetivos de la investigación. Y finalmente, la metodológica es la dimensión que se refiere a los métodos y técnicas que se utilizan para llevar a cabo la investigación. Desde la aproximación curricular del enfoque STEAM en la básica primaria, una ruta de aplicación educativa dinámica y didáctica, podemos decir que la ontología es ese contexto de la realidad situada en la educación colombiana que caracteriza las desigualdades y el acceso a oportunidades educativas y la implementación del enfoque STEAM. Desde la dimensión epistemológica, es el conocimiento sobre la implementación de ese enfoque STEAM en la educación primaria y que se construye a través de la educación primaria, revisando los obstáculos de la evaluación y las experiencias previas y el desarrollo de las estrategias pedagógicas que se van a aplicar. Desde la dimensión axiológica, podemos ver en este caso los valores fundamentales que incluyen la equidad y la inclusión y la calidad educativa aplicada desde la perspectiva colombiana. Desde la dimensión teleológica es el objetivo de generar procesos de formación curricular pertinentes y adecuados para la implementación efectiva del enfoque STEAM en la educación primaria en Colombia. Y finalmente, dentro de la metodológica, en este caso, la dimensión nos aporta el contexto de la investigación acción participativa IAP y se centra en la elaboración activa de docentes, la colaboración de la comunidad y la interacción de los estudiantes y padres como medios fundamentales para poder generar procesos más vinculantes y propios de la participación para poder transformar los procesos STEAM. El sujeto de investigación está dirigido hacia los semilleros de investigación de básica primaria del programa Ondas Colciencias, utilizando la investigación acción participativa IAP, teniendo en cuenta que esta ha evolucionado desde hace más de 5 años, destacando la importancia de empoderar a las comunidades en la identificación de sus problemas. La IAP se basa en un proceso cíclico
que involucra a los miembros de la comunidad como investigadores, permitiendo que la investigación se adapte a sus realidades y fomente un aprendizaje significativo. Autores como Espinosa en el 2020 resalta que la participación activa es crucial para que las acciones respondan a las necesidades locales. Debemos tener en cuenta también que la IAP no solo busca transformar procesos sociales, sino también el desarrollo de la conciencia crítica, promueve espacios de diálogo y colaboración, y así la relación entre los ciudadanos, las personas que convergen en el proceso educativo, la sociedad, se convierte en una herramienta para construir comunidades más justas y equitativas, en donde cada voz es valorada dentro de su desarrollo de proceso pedagógico, autónomo y valorado a través de las problemáticas individuales que cada uno posea. También podemos evidenciar en este proceso de IAP que es un proceso cíclico, mínimo de 3 ciclos, en donde se ve la observación, la reflexión y la acción, y nuevamente la planificación, dando a ese proceso cíclico sustento, valor y reavivando en cada una de ellas un nuevo proceso de construcción. Para finalizar esta aproximación curricular del enfoque STEAM en la básica primaria, una ruta de aplicación educativa dinámica y didáctica, traigo a consideración los siguientes referentes, los cuales me han servido muchísimo para poder darle inicio y soporte teórico y práctico a la investigación. Es importante seguir ahondando sobre estos procesos y espero que en cada uno de sus países puedan vitalizar, revivir esta necesidad de volcarnos hacia el enfoque STEAM para poder desarrollar mejores procesos de educación y generar estrategias innovadoras para el aprendizaje y la didáctica. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. La siguiente es la presentación de la intención investigativa titulada Las tecnologías de la información y la comunicación TIC como recurso motivador del proceso de aprendizaje en educación primaria. Trabajo realizado en el marco de la 9ª cohorte del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, presentada por quien les habla, Luis Carlos Álvarez Niño. La problemática a investigar parte del hecho innegable de que los niños y jóvenes de hoy pertenecen a una era digital, en un mundo globalizado, donde las TIC han permeado casi todas las actividades del ser humano. La implementación de las TIC en el ámbito educativo enfrenta diversos desafíos, como la falta de formación docente, resistencia al cambio, insuficiente infraestructura tecnológica, entre muchos otros. La situación se torna más compleja, pues tal y como lo señala Hugh, la sola presencia de las TIC en el aula no garantiza mejores resultados educativos. Incluso las escuelas que cuentan con estos recursos, su uso tiende a ser superficial y no logra potenciar adecuadamente la motivación hacia el aprendizaje. Por tal motivo, la presente intención investigativa se fundamenta en la necesidad de un abordaje tecnopedagógico que permita aprovechar el verdadero potencial de las TIC para crear experiencias educativas más significativas. Dentro de los objetivos del estudio encontramos, a nivel general, proponer acercamientos teóricos que permitan la implementación de las TIC como recurso motivador para potenciar el proceso de aprendizaje en educación primaria desde una perspectiva tecnopedagógica. A nivel específico, analizar las experiencias y percepciones de los docentes y estudiantes de educación primaria sobre el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje. Identificar los factores que influyen en la motivación de los estudiantes de primaria cuando se implementan las TIC en las actividades educativas. Y describir las estrategias mediadas por las TIC que resultan más cautivadoras y conducen a un aprendizaje significativo y duradero en los estudiantes.
Como referentes teóricos de esta propuesta de investigación tenemos la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Para Ausubel, el aprendizaje es significativo cuando el estudiante puede relacionar los nuevos conocimientos con sus experiencias y saberes previos. En este sentido, las TIC pueden actuar como puentes cognitivos que faciliten dicha conexión. Igualmente, la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Para su autor, esta teoría enfatiza en la importancia de que los estudiantes construyan su propio conocimiento a través de la exploración y la experimentación. Y en el contexto educativo, las TIC ofrecen un entorno ideal con herramientas digitales interactivas, donde los estudiantes pueden explorar de manera autónoma, lo cual se alinea perfectamente con la visión de Brunner sobre cómo los alumnos aprenden mejor. Como teorías de apoyo tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, la motivación en el proceso de aprendizaje y la tecnopedagogía. La dimensión ontológica en la presente investigación parte de una realidad educativa donde las TIC se han convertido en un elemento transformador de todo el proceso de aprendizaje, modificando sustancialmente la forma en la que los estudiantes interactúan con el conocimiento. Ahora, desde el plano epistemológico, el conocimiento en esta investigación se construye de manera dialéctica a través de la interacción entre el investigador y los sujetos de estudio, reconociendo que la comprensión del fenómeno emerge de esta relación dialógica a partir de la interpretación de las experiencias y percepciones de los actores educativos en su interacción con las TIC. La dimensión axiológica está presente en los valores que fundamentan esta investigación, los cuales se centran en el compromiso con la mejora de la calidad educativa, al reconocer el valor intrínseco de la motivación como factor fundamental en el proceso educativo, y principios éticos que respeten la autonomía de los participantes, reconociendo la importancia de sus experiencias y perspectivas en la construcción del conocimiento. En el plano teológico, la finalidad última de esta investigación es contribuir a la transformación y mejora de las prácticas educativas mediante la integración efectiva de las TIC como recurso motivador del aprendizaje. Finalidad que se alinea con las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada y la necesidad de preparar a nuestros estudiantes para los desafíos del siglo XXI. Desde lo metodológico, el desarrollo del estudio se enmarca desde el paradigma interpretativo bajo un enfoque cualitativo, tratando de entender o interpretar los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorgan. Esto enmarcado dentro desde el método fenomenológico de tipo interpretativo, proporcionando así un marco sistemático para explorar y analizar las experiencias vividas por los docentes y estudiantes. El escenario de investigación seleccionado es la institución educativa Provenza, ubicada en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, Colombia, la cual es una institución de carácter público que atiende una población aproximada de 1.500 estudiantes distribuidos en los niveles de transición, primaria y secundaria en 3 diferentes sedes. Para el caso de la investigación, se enfocó en los estudiantes de básica primaria de la sede A de dicha institución, la cual cuenta con 15 profesores en total. Así, como informantes, se seleccionaron 3 docentes y 6 estudiantes de dicha sede.
Como técnicas de recolección de información, se selecciona la entrevista semiestructurada, pues permite al investigador establecer un clima de confianza y una comunicación fluida, flexible y amistosa con el informante, explorando temas como las experiencias de los docentes en la implementación de las TIC, la percepción de los estudiantes sobre el uso de la tecnología en el aprendizaje y los factores que influyen en la motivación cuando se usan las TIC. Además, está apoyada en la técnica de la observación directa, la cual le permite al investigador captar de forma sistemática cualquier hecho o fenómeno que se produzca en la naturaleza en función de los objetivos de investigación previamente establecidos. Aquí algunas referencias utilizadas como apoyo a la presentación. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo para todos. A continuación daré la presentación de mi proyecto de investigación titulado La resolución de problemas como estrategia didáctica para la apropiación de las razones trigonométricas en estudiantes de grado décimo. ¿Por qué surge este planteamiento del problema? Es porque en el grado décimo la resolución de problemas con razones trigonométricas supone un gran reto para los estudiantes, también porque hay muy pocas investigaciones a nivel doctoral respecto a las razones trigonométricas. Y también, pues, en maestría había hecho una tesis titulada Expresiones algebraicas en la apropiación con resolución de problemas. Entonces queríamos hacer algo distinto y por eso nos enfocamos en el grado décimo. También, pues, por consiguiente, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera un modelo basado en la resolución de problemas como estrategia didáctica permite la apropiación de las razones trigonométricas en estudiantes de grado décimo? Con base en esta pregunta, nos planteamos los siguientes objetivos. El general, diseñar un modelo con base en la resolución de problemas como estrategia didáctica en la apropiación de las razones trigonométricas en estudiantes de grado décimo de la institución educativa Maraveles. Con base en este objetivo nos planteamos 3 objetivos específicos que nos van a permitir lograr este gran objetivo general. Evaluar el impacto de las metodologías de la resolución de problemas en cuanto a las razones trigonométricas en estudiantes de grado décimo. El segundo, revisar metodologías e investigaciones actuales empleadas en la aplicación de las razones trigonométricas en situaciones problema. Y el último, ya es consolidar un modelo como estrategia didáctica enfocada en la resolución de problemas para la apropiación de las razones trigonométricas en educandos de grado décimo. Con base en ello, nos planteamos el siguiente marco teórico. La base va a ser nuestra resolución de problemas. Nuestro autor es George Porja. Él promueve una estrategia de 4 pasos, que el primero es comprender el problema, el segundo es concebir un plan, la tercera fase ya es ejecutar el plan y por último examinar el plan y la solución, reflexionar sobre ello. Con esto también queremos, pues, aprovechar la teoría del aprendizaje significativo de David Osberg, porque con la resolución del problema lo que queremos es que los estudiantes de décimo se apropien de las razones trigonométricas y generen un aprendizaje para toda la vida. Y también haremos un uso y una caracterización de las razones trigonométricas desde la Grecia antigua, ¿está? Entonces, ese va a ser nuestro marco teórico que nos va a permitir hacer este proyecto de investigación. Con respecto a la metodología, nosotros vamos a utilizar el paradigma interpretativo que nos va a permitir analizar e interpretar varias teorías que nos van a permitir una base para lograr ese modelo que queremos. En nuestro enfoque es cualitativo. El método, el diseño va a ser fenomenología, que nos va a permitir interpretar esas teorías, bases para poder construir nuestro modelo de las razones trigonométricas por medio de la resolución de problemas. Y nuestra línea de investigación, según la Universidad UPEL,
va a ser enfocada en la innovación, gestión y tecnología. Con base en el contexto, nos ubicamos en el departamento del Putumayo en Colombia, específicamente en el colegio rural Maraveles. Pues hay unas fotos más o menos de cómo es la institución. Pues obviamente pues es de carácter rural, por lo tanto pues hay un grado de... Los sujetos de la investigación, la institución educativa Maraveles, que en este caso van a ser pues nuestra población, por así decirlo, específicamente los educandos de grado décimo, y esos en total son 17 estudiantes en este año lectivo. Las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar son las siguientes: la observación, la entrevista, pruebas y evaluación. Entonces, esas nos van a permitir validar nuestro proyecto de investigación. Y por último tenemos las referencias más importantes pues, de nuestro proyecto. Y muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Liscano Vargas, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El título de mi intención investigativa es La oralidad en la construcción de la identidad cultural, un estudio en educación básica, secundaria de la institución educativa Andrés Páez de Sotomayor de la ciudad de Bucaramanga. La problemática de mi propuesta de investigación dice lo siguiente: la institución educativa Andrés Páez de Sotomayor, localizada en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, surge la necesidad de identificar el papel que cumple la oralidad en los estudiantes de secundaria. Aproximadamente 350 niños y adolescentes de una situación socioeconómica media-baja, que viven en un contexto familiar y barrial con prevalencia de realidades diversas y complejas. Por tanto, se suscitan algunos interrogantes que convendría abordar y responder. ¿Qué tipo de oralidad usan los estudiantes de secundaria de la institución educativa Andrés Páez de Sotomayor? ¿De qué manera es esa oralidad? ¿Permite esta oralidad crear una identidad cultural? ¿La dificulta? ¿Qué papel cumplen los maestros y sus discursos al momento de impartir clases y los currículos de las asignaturas? ¿Qué papel juega también el PEI o proyecto educativo institucional? ¿Qué limitaciones o desafíos enfrentan los estudiantes de secundaria de la institución educativa Andrés Páez de Sotomayor en el tema de la oralidad y en cómo ésta puede incidir en su identidad cultural? Todo esto debido a que los estudiantes en mención utilizan una oralidad cargada de jerga y expresiones idiomáticas coloquiales propias de Bucaramanga, Santander y de los barrios en donde ellos habitan. También predominan usos de comunicación no verbal, gestos, expresiones, sonidos, sin obviar el uso de la ironía, el humor, el sarcasmo y el lenguaje digital propio de las redes sociales. Sumado a que por, digamos, la prevalencia de la globalización cultural, también hay mucha influencia de lo que es la cultura norteamericana, de lo que es la cultura mexicana, de manera que pareciera que se diluye lo que es la identidad bumanguesa, lo que es la identidad santandereana, lo que es la identidad colombiana. Y por eso, pues este proyecto tiende o quiere crear un modelo de estudio que nos lleve a la comprensión de este fenómeno. Propósito. El general es generar un modelo de estudio que permita determinar los alcances y las implicaciones de la oralidad en la construcción de la identidad cultural en los estudiantes de secundaria de la institución educativa Andrés Páez de Sotomayor de la ciudad de Bucaramanga. Dentro de los específicos, primero, identificar el manejo de la oralidad por parte de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Andrés Páez de Sotomayor en lo que es el proceso de construcción de la identidad cultural. El segundo, describir el papel que cumplen los docentes, el currículo, las áreas, el PEI, los símbolos institucionales y las actividades académicas en la potenciación de la oralidad como mecanismo para fortalecer en el educando la construcción de una identidad cultural. Y tercero, analizar los elementos a mejorar de manera que esta oralidad pueda ser efectiva en ese propósito de construir una identidad cultural en la institución. Referente teórico y teoría de apoyo. Habrá unas teorías bases y unas teorías de apoyo. Dentro de las teorías base tenemos a la teoría de la comunicación de Lev Vygotsky con su obra Pensamiento y Lenguaje. Esta es la teoría de la etnografía de Clifford Geertz, obra La interpretación de las culturas. Esta es la teoría de la fenomenología de Paul Ricoeur a partir de su obra Tiempo y Narrativa. También hay unas teorías de apoyo que son la teoría sociocultural del desarrollo de Vygotsky
con su obra La construcción de la forma conceptual. Está la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas y está el constructivismo social de Ben Gottman con su obra La presentación de la vida cotidiana. Dentro de la pentadimensionalidad de la investigación, cabría mencionar que en la parte axiológica esta investigación tendrá un marco ético, con unos objetivos claros, respetando derechos de autor, manteniendo la confidencialidad, la transparencia en el método, tratando de evitar perjuicios, juicios de valor, juicios a priori, siendo ecuánime en el abordaje de la población y el problema mismo. Un referente será, por ejemplo, Robert Hartman y su teoría y lógica de los valores. Dentro de la dimensión ontológica, digamos que este proyecto, su naturaleza conocible, se abordará desde la fenomenología de Edmund Husserl. Dentro de la dimensión epistemológica, en este trabajo el ámbito epistemológico tendrá en cuenta los postulados de Jürgen Habermas, sobre todo la teoría de la acción comunicativa y cómo el lenguaje, dentro de un contexto cultural, determina elementos en los individuos que bien puedan ser de tipo político, tipo cultural, tipo histórico, etc. Dentro de la dimensión tecnológica, se tendrá como referente a Pierre Bourdieu y la importancia que le da la cultura y la distinción social en la sociedad. Todos estos elementos, lógicamente, como construcción social que se da a partir de la interacción entre los individuos. Y dentro de la dimensión metodológica, en esta investigación se tendrá en cuenta el método fenomenológico de Edmund Husserl y Alfred Schulz. Descripción y abordaje metodológico. El paradigma es interpretativo, el enfoque es cualitativo, el método es fenomenológico y el tipo de diseño es sociocrítico. Actores sociales en la investigación. Esta investigación trabajará con estudiantes y docentes, aproximadamente 350 estudiantes que hacen parte del bachillerato o la educación secundaria de la institución educativa Andrés Páez de Sotomayor de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Y como docentes habrá 16 y dos de ellos son los directivos, una rectora y una coordinadora en la jornada de la mañana, que es precisamente en donde se desarrolla la secundaria o bachillerato. Descripción y abordaje metodológico. Las técnicas son la entrevista, aplicando preguntas abiertas, encuestas con un modelo mixto, observaciones participantes, realizar observaciones en las clases, actividades culturales y extracurriculares, análisis de documentos, planes de área, planes de clase, plan de estudios, documentos del Ministerio de Educación, leyes y decretos educativos, etc. Dentro de los instrumentos habrá una guía de entrevistas, cuestionarios abiertos, fichas de encuestas, diarios de campo, grabaciones de audio y video. Validez y confiabilidad y credibilidad de los procedimientos. Obviamente hay una triangulación para utilizar diferentes métodos y fuentes de datos para validar los resultados. Habrá una reflexividad para abordar los propios sesgos, suposiciones imaginarios, para evitar que los mismos influyan en los resultados de la investigación. Habrá consentimiento informado, los participantes deben ser informados de la investigación y dar su autorización para ser parte de la misma. Y por último, habrá una confidencialidad. La investigación mantendrá la confidencialidad y el anonimato de los participantes en los casos requeridos. Referencias de apoyo. Acá pues presentamos algunos textos, obras, escritos, investigaciones que se han hecho en el contexto de colegios que versan sobre lo que es la oralidad, la relación con la cultura y demás. Esa sería entonces mi propuesta de intención investigativa. Muchas gracias.